La muerte cruzada dejó pendientes algunos procesos en la Asamblea y en la Comisión de Garantías Constitucionales, entre otros muchos temas, están algunos de amnistías, como el del ex canciller Ricardo Patiño, quien fue llamado a juicio penal por instigación en el gobierno de Lenín Moreno. Lenín. Andrea, vamos a revisar cómo el correísmo se está moviendo en estos temas de las protestas cuando están en el poder y luego cuando no están en él. Hay una aparente contradicción. Le vamos a dar los buenos días a Arturo Moscoso, abogado, politólogo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. La asambleísta Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, ha indicado que se va a revisar todo lo que está pendiente en la mesa para entonces definir prioridades. Entre las cosas pendientes, la solicitud de amnistía que se realizó para Ricardo Patiño. Doctor, ¿es de agradecer que se transparenten los objetivos políticos de las organizaciones? Bueno, evidentemente que los acuerdos sean transparentes es lo ideal, ¿no? El problema es que justo se ponga el foco en el tema de las amnistías, ¿no? Cuando se había hablado, y el presidente electo lo había hecho, se había hablado de no impunidad, ¿no? Las amnistías, en último término, implican impunidad. No importa la gravedad del delito, hay un delito que se comete y el amnistiar a alguien significa que no va a pagar la pena correspondiente al delito que se le está imputando, ¿no? Entonces, el tema llama la atención que el tema de las amnistías es el primero que se ponga sobre la mesa luego de haberse posesionado pues, los asambleístas y haberse repartido los diferentes cargos en las comisiones dentro de la Asamblea, ¿no? Bueno, habrá que ver si es que finalmente se lo pone o no de primero en esa comisión, pero en todo caso, se genera una reacción temprana de los aliados de la Revolución Ciudadana y ellos no tardaron en desembarcarse de este asunto. ¿Es aquello la evidencia de que se trata de un acuerdo pegado con saliva o estamos, doctor Moscoso, ante una simulación que llegado el momento entrará en contradicción con las declaraciones primeras? Es que justamente la pregunta que te haces, Lenin, es la que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdo es este? ¿Es un acuerdo que solo implica el reparto de los vocalías o dentro de las comisiones? ¿O es también un acuerdo de gobernabilidad que va a ir más allá? Como bien señalado, el Partido Social Cristiano y ADN se han desvinculado de la posibilidad de estas amnistías, pero eso va a tener un costo político o no, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento que estas amnistías entren ya a tramitarse en el Pleno y se requieran los votos para aprobarlas, ¿no? o para otorgarlas? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese acuerdo? O si en efecto es un acuerdo que incluye otras cosas y que no lo sabemos, ¿no? Ese es el problema con este acuerdo y en general los acuerdos que se hacen en nuestra política, ¿no? Acuerdos poco transparentes en donde los ciudadanos no sabemos qué es lo que se está pactando, ¿no? Cuando lo que nosotros, los votantes, los que les pusimos ahí, necesitamos absoluta transparencia sobre lo que van a hacer nuestros mandatarios, ¿no? Ahora, el secretario de Comunicación designado, Roberto Isurieta, ha dicho que fue el acuerdo puntual únicamente para que se organice la parte administrativa y las comisiones de la Asamblea. Sin embargo, socialcristianos y gente de Revolución Ciudadana señalan: nosotros vamos a respaldar todo aquello que envíe, que remita pues a nivel de propuestas legislativas el presidente Daniel Noboa. ¿A quién le creemos? Es que no sabemos a quién creer, lamentablemente, Lenin, por justamente esa falta de transparencia de la que hablaba, ¿no? ¿Qué está detrás? O sea, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, ¿van a respaldar las propuestas del presidente únicamente por el tema de los cargos que se han repartido en la Asamblea? ¿O
que se ha pedido a cambio para que ese respaldo, esas leyes se den, ¿no? Entonces, esto lamentablemente lo iremos viendo conforme pasen los días y las semanas en las primeras propuestas que empiecen a llegar al legislativo por parte del Ejecutivo para ver cómo se comportan las otras bancadas, ¿no? Ahora, cualquier apoyo es evidente que no va a ser gratuito, ¿no? Y entonces volvemos al tema de las amnistías, doctor Moscoso. Una amnistía, una ley de olvido, requiere que se reconozca el delito, el error cometido y que se presenten además disculpas a la sociedad por ello, ¿o no es así? Bueno, disculpas no es necesario, no en ninguna parte se habla de presentar disculpas, pero en efecto el cometimiento el cometimiento de un delito amnistiable quiere decir que hubo un delito, ¿no? En el caso particular del que se ha hablado hay un llamamiento a juicio, no necesariamente una sentencia, porque justamente el personaje este se fugó antes de que pudiera ser llamado a juicio. Pero sí, ¿no? Hay un delito que va a quedar en la impunidad porque no va a haber los responsables, no se van a encontrar los responsables de ese delito o se los va a amnistiar, ¿no? Doctor, pero, a ver, perdonarle el cometimiento de un delito a alguien, que la sociedad lo haga a través de sus representantes, amerita de ciertos mínimos. Entre ellos, pues que quien cometió ese delito o quien está siendo procesado por el presunto cometimiento de ese delito, no sé, haga una suerte de acto de contrición o presente claramente una disculpa, como lo hizo en su momento Alfaro Vive cuando entregaron las armas allá en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Usted dice, no es necesario, sí, no está escrito que sea un requisito, pero socialmente tiene que haber esa transacción. De lo contrario, la sociedad a cuenta de qué perdonaría a alguien que, no sé, se siente orgulloso de haber delinquido. Sí, por supuesto, no está escrito, debería ser lo ideal que se pida disculpas, pero si es que lo que se sostiene por el otro lado es que no se ha cometido ningún delito, esas disculpas no se van a dar, ¿no? Acordémonos, perdón, de las amnistías que se dieron hace algunos años, cuando se amnistió a más de 200 y pico de personas, entre las cuales estaba la actual prefecta de Pichincha, justamente por delitos similares a los que se acusa a este individuo, y ahí no hubo ninguna disculpas, ningún acto de contrición ni nada por el estilo, ¿no? Pese a que se percibía o presuntamente se había cometido un delito muy grave, que es el de rebelión, ¿no? Así que pedirle a la Asamblea o pedirle a nuestra clase política que hagan actos de contrición o que hagan actos de mea culpa es pedirle peras al olmo, ¿no? Lamentablemente nuestra clase política en el Ecuador no funciona de esa forma. Doctor Moscoso, es un doble rasero, hay un doble rasero cuando quienes reclamaban el cumplimiento de la ley cuando estaban en el poder, resulta que al ya no detentarlo, alientan a que la ley se incumpla. Hay un contrasentido cuando quienes en el poder iban contra quienes se oponían a su gestión, desde fuera del poder hablan en cambio de la legitimidad de sus acciones contra la autoridad instituida. ¿Cómo es que se puede jugar con dos camisetas? Claro, por supuesto, es que una cosa es estar ahí detentando el poder y justamente ejercer ese poder para silenciar, para perseguir, para intentar acallar a las voces disidentes, y otra cosa es estar del otro lado, ¿no? Otra cosa es estar del otro lado cuando ese poder es esquivo y pues muchos de los delitos que se cometieron durante el ejercicio de ese poder o se cometieron en lo posterior, empiezan a ser perseguidos, ¿no? Entonces ahí sí lo que cabe es la victimización, ahí sí es lo que cabe recurrir a los organismos internacionales. Acordémonos lo que decía Rafael Correa de la Corte Interamericana o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general, ¿no? Y ahora pues es usual que esta gente lo que haga es recurrir justamente al sistema interamericano para supuestamente hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, evidentemente hay un doble rasero sobre todo en esta organización política, ¿no? Que ha estado en los dos lados del poder. Ahora, con estas posturas claramente expresadas por parte de Revolución Ciudadana,
volvamos al tema del acuerdo legislativo, doctor. ¿Y cómo lo entendemos? Hay un presidente que quiere reelegirse, al menos así lo ha dicho, y sin embargo pacta con una organización que va a buscar la presidencia ya mismo en el 2025. ¿Usted ha logrado identificar en sus análisis el sentido de esa alianza? Lamentablemente, Lenny, para mí, también me llama la atención, me parece muy extraño, ¿no? Que justamente en la convención de la Revolución Ciudadana previa a la elección de autoridades en la Asamblea se haya dicho pues que lo que pretende la Revolución Ciudadana es captar la presidencia en el 2025, ¿no? Para captar la presidencia en el 2025 a esta organización evidentemente no le conviene que a Daniel Noboa le vaya bien, porque no le conviene que Daniel Noboa sea un presidente que pueda ser reelegido, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a ir ese acuerdo? ¿Cuándo se va a dinamitar ese acuerdo para que el presidente empiece a tener problemas y justamente su capital político se vaya perdiendo, ¿no? Además, tomando en cuenta que es un periodo sumamente corto el que tiene de gobierno, así que si es que la Revolución Ciudadana lo que quiere es captar la presidencia en las elecciones de 2025, evidentemente va a empezar a trabajar para eso y dentro de ese trabajo pues va a estar justamente dinamitar las posibles propuestas que tenga Daniel Noboa a fin de que no pueda ser reelegido, ¿no? Esto es lo que creo que a muchos ciudadanos, a muchos académicos nos llama la atención, ¿no? ¿Qué está detrás de este acuerdo? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende también el Partido Social Cristiano? ¿El Partido Social Cristiano tendrá intenciones electorales también o no? No lo ha dicho. Nuevamente falta de transparencia. Pero igual, ¿no? Si tiene intenciones electorales, igual evidentemente no le conviene que a Noboa le vaya bien. Arturo Moscoso, politólogo. Gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.